Y este lunes arrancan las prematriculaciones de los colegios en Navarra y hoy queremos guiar a todas esas familias que están en esos momentos de dudas, de decisión, de saber qué centro elegir para sus hijos. Vamos a ayudarles a guiarles, pero para ello cuento con la ayuda de Manuel Martín, presidente del Consejo Escolar. Muy buenas tardes, Manuel. Buenas tardes. Y también Leticia Garcés, orientadora familiar. Bienvenida a La Muga. Muchas gracias. Bueno, contadnos, ¿no?, ¿qué es lo más importante, en qué hay que poner el foco? ¿Qué destacaríais vosotros a la hora de elegir un colegio para estos niños que nacieron en el 2020? Más de 5.200 niños y niñas que van a arrancar el curso el próximo septiembre. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. A ver, en principio yo lo que quisiera un poquito es desdramatizar un poco la situación. Creo que, y lo digo por varias situaciones, me ha tocado vivir eso muy de cerca, ¿no?, en mi etapa, y creo que la decisión que vayan a tomar las familias pues es muy importante, evidentemente, pero no es dramática, ¿eh? Quiero decir que por varias causas, pues Navarra, todos los centros tienen una calidad bastante buena en ambas redes, y por otro lado siempre se puede revertir, pero para más énfasis quiero decir que poca gente la revierte, con lo cual normalmente elige muy bien, ¿eh? O sea que tranquilidad. Y dicho eso... Que sabemos que cualquier colegio realmente que elijan van a estar en buenas manos, ¿no?, que van a crecer. Eso es. Y dicho esto, pues bueno, sí que quiero ayudar un poco, si se puede, pues dijéramos en la decisión, ¿no? Para mí se puede trazar varios puntos importantes. Para mí, quizá el clave, el ancla, es el proyecto educativo del centro, ¿no? Elegir por el proyecto educativo del centro, hacia dónde te va a llevar, cuáles son al final qué vas a conseguir para tus hijos, ahí se ve, y no solamente eso, sino cómo se va a hacer, qué metodologías, si son dinámicas, se adaptan al alumnado, siguen su progresión, si hay buena comunicación del centro con las familias, si es a tiempo real en todos los aspectos con el alumnado, si dijéramos la progresión tiene una forma de contrastarse y se transmite claramente a las familias, si las familias participan claramente en todos los aspectos que deben con el centro. Lo cierto es que en los últimos años sí que ha cambiado mucho en esto que estás insistiendo, ¿no?, en los modelos educativos, en los proyectos educativos. Antes quizás no se miraba tanto esto, pero ahora sí. Yo creo que es la clave, ¿no? Luego puedes elegir, tienes otros factores y ahí tienes que, dijéramos, en ese cóctel, pues valorar, cada uno valorará, ¿no? Pero evidentemente pues la distancia de tu domicilio al centro puede ser otro factor, ¿no? Cómo participan las familias, qué perfil tienen las familias que pide el proyecto del centro, ¿no?, y que tú te acoplas, pues los medios, cómo tiene los espacios, si esos espacios se adaptan bien a las pedagogías que el centro determina, los servicios que proporciona de comedor. Se lo vamos a preguntar también, de hecho, a Leticia, ¿no?, como orientadora familiar. ¿Estás de acuerdo en esto que insiste Manuel, en que lo más importante realmente es ver ese proyecto educativo, además de otros factores, que sabemos que en cualquier colegio, desde luego, nuestros hijos o hijas van a estar en buenas manos, pero ¿en qué dirías tú que hay que focalizar, ¿no?, en qué dirías tú que hay que centrarse? Que bueno, yo también pienso que todo lo que has podido comentar puedo estar bastante de acuerdo, pero a mí en los últimos años lo que más me han podido preguntar las familias es, Leticia, ¿qué colegio aquí en Pamplona trabaja el aspecto emocional? Es algo que veo que a las familias les inquieta. ¿Me puedes asegurar qué centro tiene un proyecto concreto que puedan abordar el tema emocional? Y aquí puedo decir que el tema emocional es muy personal, puede tener que ver con un colegio que está llevando a cabo un proyecto concreto de educación emocional, pero luego tiene que ver también con cada maestra, cada maestro, la sensibilidad que tiene hacia ese niño o esa niña y el cómo va a gestionar los conflictos en el día a día. Entonces, yo puedo entender que de primeras unos padres puedan tener en cuenta a la hora de elegir un centro escolar, quizás la proximidad para la socialización, le pueden dar importancia, le pueden dar importancia también a los valores, al proyecto curricular, o también quizás, pues si es
en un idioma, en otro, o a lo mejor si es religioso o no. Pero también se preguntan si ese centro que están eligiendo de primeras va a tener en cuenta el aspecto emocional de sus hijos e hijas, y esto es algo que a las familias sí que les inquieta y les interesa, y claro, eso parte también de la formación que los docentes adquieren en educación emocional. ¿Todos los colegios de Navarra tienen psicólogos o servicios de orientación entonces? Sí, por lo menos los públicos y los concertados que yo conozco sí tienen orientación, ¿no? Hombre, evidente, estoy de acuerdo con lo que ha comentado Leticia. Yo en mi exposición todavía me faltaba algún tema que incidir, precisamente, lógicamente, este tipo de situación, ¿no? Que también me parece la educación, valores del centro, la situación emocional, cómo se trabaja el centro, si es un centro familiar, y cuando digo familiar no me refiero a si es un centro pequeño, no, es cómo resuelve los problemas del alumnado, que es el protagonista de la educación, no nos olvidemos, ¿no? Y claro, en ese sentido hay que intentar que el alumnado esté lo más satisfactoriamente posible dentro del aula, porque si está a gusto, dijéramos, dentro de lo que se podría decir feliz igual, pues aprende mucho mejor, ¿no? Eso es evidente, ¿no? Y en esa captación de esa sensibilidad es parte de la situación, es decir, el alumnado se tiene que sentir y tiene que sentir el centro como mi colegio. Cuando eso sucede, pues es clave, como ¿no? una segunda casa, ¿no? Realmente también. Claro. Y también es importante, hay muchas familias que es verdad que se fijan un poco en los resultados del centro, del colegio, a largo plazo, los resultados que ha ido obteniendo a lo largo de los años, también incluso en los idiomas. Es importante también fijarse en los idiomas, es decir, los idiomas tienen que ser una de las bases para elegir el centro escolar, o luego habría que reforzar ese idioma con extraescolares, con clases fuera del colegio. A ver, no quiero ser el que monopoliza, si quieres, Leticia, empiezas tú ahora. Bueno, Venga, Leticia. Yo podría decir que hay familias que quizás les gustaría elegir un centro escolar en euskera, un Ikastola, un colegio público en euskera, pero piensan que porque ellos no hablan el idioma quizás no les van a poder ayudar a sus hijos. Entonces, pienso que a veces hay que romper estas barreras y decir, bueno, ¿yo qué centro quiero para mi hijo, para mi hija, ¿no? ¿Qué es lo que yo valoro? ¿Qué es importante para mí? Y elegir eso, aunque puedas tener algunas dificultades que con el tiempo ya las irás solventando, pero si tú consideras que un colegio público en euskera, un Ikastola, es lo adecuado para tu hijo, para tu hija, que no creas que porque tú no tengas el idioma no le vas a poder ayudar, o si tú quieres otra cosa para tu hijo porque cumple con tus valores o con lo que tú consideras que es bueno, que aunque a lo mejor te tengas que trasladar, pues que eso que no sea un problema para ti. No hay una respuesta que nos sirva para todas las familias, pero sí que cada uno se tiene que preguntar qué es lo que es importante para mí, qué recursos tengo y qué limitaciones, y luego valorar si eso que yo quiero realmente es viable o no en mis circunstancias y con los recursos que yo tengo, ¿no? Y si es prioritario también, ¿no? Sí. Manuel, ¿estás de acuerdo? Bueno, yo del todo no. A ver, no es por nada, pero a ver, creo que es otro de los puntos a destacar, es decir, la enseñanza multilingüe. Creo que es un valor que determina que la educación pues tenga mayor éxito educativo, es decir, está demostradísimo que cuando un alumno está en un ambiente multilingüe es mejor comunicador, desarrolla la capacidad lingüística mejor, curiosamente, y por lo tanto la cognitiva, porque va directamente proporcional una a la otra, ¿no? Las lenguas se aprenden, primero se escuchan, luego se entienden y luego se hablan, y tanto para la lengua materna como para las siguientes lenguas que se aprenden. Se aprenden las lenguas mejor desde los espacios inferiores de edad, evidentemente, es algo demostrado, y también está demostradísimo que primero hay que, dijéramos, tener la lengua materna reforzada y potenciada, y a partir de ahí empezar el aprendizaje de las siguientes lenguas, ¿no? Siempre teniendo en cuenta esas circunstancias, pues estamos hablando de que el aprendizaje de las lenguas es factible, no es imprescindible para nada, como acabo de decir, que las familias tengan dominio de algunas de las lenguas, porque
lo van a aprender. Evidentemente hay que partir con estos principios que he comentado yo, es decir, no puedes empezar en una lengua con un alumnado que no es su lengua dominante. Tienes que empezar en la lengua dominante, conseguir esos objetivos y a partir de ahí empezarlas... Ir creciendo, ¿no? Ir creciendo, el no tiene otra, ¿no? Y Pero sobre a el uso partir de de ahí las da nuevas- igual, porque el aprendizaje de las lenguas refuerza la atención. La atención es básica para el aprendizaje, ¿eh? Y eso es otro de los factores clave de la enseñanza multilingüe, que también evidentemente en la sociedad que vivimos actualmente es una línea roja, es decir, el alumnado tiene que tener un aprendizaje y tiene que tener una consecución final escolar al final de unas lenguas, porque si no estás un poco perdido. Pero porque además es una de las metas de la Comunidad Europea, ¿no? Es decir, que el alumnado tenga conocimiento de al menos 3 lenguas de las oficiales europeas. Y también en nuestra sociedad, como bien comentabas, está muy presente las nuevas tecnologías. ¿Hay que darles también prioridad o fijarnos en las nuevas tecnologías que utilizan los centros para elegir colegio? Bueno, yo pienso que todo lo que sea sumar, que favorezca el aprendizaje, todo está bien y hay que partir de la base de que en Navarra cualquier colegio público concertado al que puedas ir no tienes por qué estar mal. En general tenemos una educación de calidad, pero es verdad que le damos importancia a los idiomas que la tienen, a la tecnología que la tiene, pero yo tengo que insistir en que cuando un alumno, una alumna tiene competencias emocionales, tiene la capacidad de tolerar la frustración, tiene la capacidad de desarrollar su propia resiliencia, tiene la capacidad de confiar en sus profesores, en pedir ayuda, va a estar más preparado para resolver cualquier conflicto entre iguales, para poder pedir ayuda cuando la necesite, para poder prevenir todas las situaciones de acoso escolar que tenemos, para poder hablar de sus necesidades. Entonces, claro que todo lo que podamos dar, sumar, bienvenido sea y qué bueno que lo podamos ofrecer, pero demos la importancia también al aspecto emocional, que tenemos suficiente investigación científica como para saber que un alumno o una alumna con competencias emocionales va a tener más capacidad para manejarse en la vida, con idiomas también y con nuevas tecnologías también, pero además con un idioma emocional que realmente es el que tenemos que aprender en la familia y en la escuela. Hay que preguntarse, ¿la familia tiene la capacidad de abordar la parte afectiva emocional de sus hijos e hijas? ¿La escuela tiene también esa capacidad? Desde luego, importantísimo ese mensaje que nos mandas, también el mensaje de Manuel, el de insistir en ese proyecto educativo y en esos valores para guiarse en esta decisión. Ha sido un placer teneros, gracias por esos consejos y esperamos de verdad haber ayudado a esas familias que les quedaba alguna duda, ¿no?, por resolver. Gracias y hasta otra. Muy bien, pues Gracias a vosotros. Esperemos que les hayamos echado una pequeña mano, ¿no? Claro que sí, seguro que sí. Y qué importante es no sentirse solo, evitar la soledad.